Marco Toselli de Pacto de Sangre fue un súper buen personaje. Yo estaba muy bien escrito primero que nada, ¿cachai? Como, es excepcional cuando uno se encuentra guiones muy bien escritos. Es la excepción, no es siempre. Muchas veces los guiones mejoran en el trabajo de mesa con los actores, en las conversaciones con los guionistas, pero Pacto de Sangre estaba muy bien escrito. Y el rol del personaje, primero en el papel, era como era más chistoso, un tipo simpático, era como el chistoso del grupo, medio prepotente, medio pesado, pero prepotente y pesado en el sentido de que servía para demostrar que era un tipo arrogante, súper seguro de sí mismo, pero en el fondo, como yo conocía el viaje del personaje, toda esa seguridad era ficticia, ¿no? Es un tipo básicamente muy inseguro, profundamente inseguro. Y claro, ahí en esa construcción de ese personaje me permitió varias cosas. Me permitió abordar el tema de la intensidad, porque hay como un cierto lugar común con el trabajo audiovisual, que es como que incluso una moda, que es como no hay que hacer mucho, porque está acá la cosa, entonces no hay que hacer mucho. Y muchas veces no hacer mucho, o sea, me encantan las actuaciones contenidas cuando tú tienes algo que contener. Si no estás conteniendo nada, es fome, es vacío. Y lo interesante con Marco y la posibilidad que me da ese personaje es que al principio era un tipo extrovertido, qué sé yo, porque le gustaba la fiesta, le gustaba la noche, pero para afuera y todo funcionaba. Tenía un gimnasio, tenía una mina guapa, se hacía lindo con las minas del gimnasio, era todo viento en popa. Y viene esta cosa del crimen. Entonces me permitió trabajar que todas esas cosas como de exceso, que lo hacía un tipo fiestero, simpático, buena onda, se pudiera ver el reverso de todo eso. Entonces el consumo de cocaína, que era como perrito aquí para pasarlo bien, después el tipo se va por ahí porque no puede más de angustia y porque eso le permite estar duro. Y alguien que ha vivido eso y que tiene los miedos que tenía ese personaje, lo único que quiere es estar duro, no demostrar. Pero todo eso es una bomba de tiempo. Toda esa rigidez y eso tratar de que no... Es pura violencia que se acumula y que después sale como lo demostraba ese personaje, ¿no? Como pegándole a su mujer, traicionando a sus amigos, en fin, volviéndose loco. Entonces me fue muy rico poder tener un personaje que me permitiera pasarme, ¿cachai? Pasarme y un poco jugar también un poco parecido al escudero, pero desde otro lado, más oscuro, más denso. También, digamos, permitir que estuviera chascón, que si el tipo se supone que estaba deprimido tomando, yo le decía, bueno, hagámoslo en pelota, mojado, vamos más allá, digamos, como tratemos, este personaje nos permite eso. Lo que en un momento es que, claro, como el tipo era cocainómano y yo me ponían unas rayas de azúcar flor, llegó un momento que dije yo, no más de esto, porque yo sentía que me iban a subir la hormiga, qué sé yo. Entonces, finalmente, claro, lo que yo hacía era que me daba vueltas, ¿cachai? Como si el tipo estaba así. O hacía el después de, o siempre con la cara lavada, o qué sé yo, para evitar esto, porque no era necesario, ya habíamos contado que el tipo era drogadicto. Entonces no necesitábamos verlo. Era una actitud, era también verlo cómo está después. Esto lo hace con lentes oscuros, puede ser, no, pero es que no te vemos los ojos. Que ya venimos, este tipo se dio la torta ayer, está destruido. Entonces hagamos también ese otro mundo, ¿cachai? Como... Y fue muy rico, pero fue muy intenso, fue muy agotador. Eh, y, y claro, y pegó muy bien la teleserie y el personaje y todo, pero también fue que eso las suertes de la vida, por un lado, y también cómo uno se ordena las cosas, la economía, entre otras, es que a mí me cuesta mucho, sobre todo cuando era más joven podía hacerlo, pasar de una teleserie a otra teleserie. Pero ya siendo más viejo uno se pone cada vez más mañoso también. Y, y como a mí me gusta meterme en los proyectos y en los personajes y todo eso, me pasó con que terminé y no quería hacer en 2 o 3 semanas más otra teleserie
como de taquito. No podía, yo necesitaba parar un rato y necesitaba y parar, digamos, como... Y por suerte vinieron otros proyectos que son más series, que en el fondo también me permitía otro registro, por ahí bajar, hacer menos. Eh, porque además las teleseries tienen eso, que son muy intensas, es mucho tiempo. Entonces, claro, uno mismo se pone la vara alta si es que tú construyes un personaje que es intenso y que está acá. No podís por cansancio o porque hoy tengo muchas escenas, en realidad voy a hacer que el tipo se hable menos, qué sé yo, y que decaiga. No, al contrario, el tipo era intenso y cada vez peor. Entonces fue muy rico, fue muy entretenido, hubo harta construcción, el guión me dio mucho material y por supuesto yo metí otras cosas, pero fue rico trabajar y Mason ahí como director también fue súper importante dando licencia y sobre todo en la conversa, porque no es llegar y hacer, sino que es como nos toca una escena complicada, cómo la hacemos. Por suerte yo venía también de la experiencia de prófugo, entonces tuvimos ahí harto coaching de peleas y de cosas, como cómo hacer escenas violentas sin tocarle un pelo a tu compañera, pero que se vean muy violentas por cámara, porque ahí está todo el asunto, digamos. Antes yo recuerdo haber hecho miles de teleseries donde en general eran las chicas las que te pegan cachetadas y tener compañeras que tenían la mano pesadísima y a la tercera toma, antes de que viniera la cosa, uno ya empezaba como... Entonces todas esas cosas ya con el tiempo uno empieza a descubrir que lo importante es trabajar para la cámara y no, porque a mí no me interesaba tocarle un pelo a la Loreto, digamos, imagínate. Entonces ese era el trabajo, entre otras cosas, pero fue muy, muy rico, fue un trabajo muy, muy entretenido de hacer. Yo creo que claro, tenía este personaje, así como él me entiende del escudero, el tonto hueón, por ejemplo, fue una cosa que yo metí, que no estaba en el guión, pero lo metí porque cuando yo tenía la sensación, la imagen de que ese personaje, Marco, cada vez que él fracasaba en su historia de amor, en su relación con sus amigos, él se decía a sí mismo, soy un tonto weón, a él. Y en general me pasa con la gente que es muy foquera, que tira, no le cuesta nada andar en auto y tirar garabato o maldecir al otro. Siempre he pensado que hay algo que uno no... La gente que trata de tonto, no, es que este weón es tonto, eso es lo que pasa, que es tonto. Yo estoy seguro que a esa persona en algún momento le han dicho que eres tonto, ¿me entiendes? Como, entonces, por eso la rabia de que no te entiendan. Entonces, en vez de, no era un personaje que pensara reflexivamente, a lo mejor no me estoy explicando bien, por eso no me entiende, sino que inmediatamente eres un tonto huevón porque no entiende lo que te estoy diciendo. Pero era para él, era como una imagen, para mí siempre era eso es lo que estaba en mi cabeza cada vez que el tipo con mucha facilidad ocupaba esa forma para denostar al otro, para tirarlo al suelo, no me importa. Eh, yo nunca he pensado mucho qué es lo que le pasa a la gente con eso, ¿eh? Como que lo hago porque creo que va un poco en la estructura de pensamiento que estoy construyendo para un personaje. Y como te decía antes en relación al escudero, claro, el primer público es el set. Entonces ya cuando el camarógrafo, el sonidista te dice, buena, tonto huevón, o qué sé yo, es que uno dice, ya, esto funciona. Entró, se entendió el código. Eh, Me pasaba mucho con ese personaje que, claro, existían personas que cuando me saludaban en la calle o qué sé yo, habían varios tipos, digamos, desde, oye, tu personaje, es que sabes que nos reímos tanto, pero es heavy, pero nos reímos, es que no sé, o el otro que era como el que tenía quizá más empatía con Marco, que era como, hola, oiga, la ondita, ¿eh? Como un poco más como en código, que también es como entender un poco la angustia. Para mí ese personaje era el reflejo de la angustia. Desde esa angustia existencial profunda venía todo lo demás, la cocaína, la violencia con la mujer, pero primero es la angustia. Entonces, claro, el gorro era un tipo que, claro, o sea, si estáis trasnochado, no te alcanzaste a duchar y tenías una reunión, te chantáis el gorro, el lente oscuro, también tiene que ver con la observación.
¿no? No todo se me ocurre a mí así como, oh, ¿cachai? Todo es observación. Yo robo cosas. Y por eso para mí es tan importante poder parar de hacer tele cada cierto tiempo. Porque si me están mirando en la calle, yo no puedo observar a nadie. Me siento observado y es fome. En cambio, cuando desaparezco y dejo de tener el pelo de la teleserie, la barba de la teleserie, el bigote de la teleserie, puedo pasar más piola y poder mirar. ¿Cachai? Por eso es tan importante que los actores ocupen el metro, la micro, estén ahí en contacto con la gente y no se vayan a sus burbujitas, porque después, cuando tienes que hacer a un tipo, no lo conoces. A un tipo, un marginal, o a un flaite, o a un pituco, no tengo idea. No, uno tiene que tener, no en general. A mí me gustan los trabajos mientras más particulares son. Creo que ahí hay una clave para mí, digamos. Mientras más específico, mientras más particular el trabajo, tengo la sensación de que tiene más repercusión para el público. Hay personajes que son amores, que al vivirlos se quedan en nuestra voz y en nuestro cuerpo. Esos que logran hacer llorar y reír escandalosamente. O quizás aquellos en los que nadie se fija, pero que a los actores y actrices nos atrapan para siempre. Estos son los personajes que interpretamos intensamente, los que se quedaron en nuestro corazón. Escucha cómo nacieron y crecieron esos personajes inolvidables aquí en el podcast Chile Actores.